Vamos a trabajar ahora el capítulo de congruencia de triángulos, pero antes vamos a establecer el concepto congruencia. Decimos que dos figuras son congruentes si tienen el mismo tamaño, son exactamente idénticas. En el primer caso, vemos que hay dos focos, son exactamente iguales, por lo tanto decimos que esos dos focos son congruentes. Tenemos dos cuadrados con las mismas medidas, por lo tanto decimos que son congruentes. Pero en este caso, estas dos figuras no son congruentes. Así que el concepto congruencia son figuras exactamente iguales. Ahora vamos a ver lo que nos compete, que es justamente la congruencia de triángulos. Vamos ahora a trabajar la congruencia de triángulos. Para que dos triángulos sean congruentes, sus tres lados homólogos deben ser congruentes. ¿Qué significa homólogos? Homólogos significa que estén en la misma posición. Es decir, 6, que es el que está opuesto al ángulo de 31, debe ser igual al 6, que es el que está opuesto al ángulo de 31. 10, que sería la base de este triángulo, tiene que ser igual a 10, que es la base del otro triángulo. Y 11.7 debe ser igual a 11.7, es decir, la hipotenusa con la hipotenusa. Y sus ángulos homólogos también deben ser iguales, es decir, 90, 90, 59, 59, 31, 31. Si sus 6 partes son congruentes entre sí, sus partes correspondientes son congruentes, podemos decir que los triángulos son congruentes. La notación que vamos a utilizar es la siguiente. Triángulo ABC, estamos hablando del primero, debe ser congruente. Miren el símbolo que vamos a utilizar. Es un igual como con una culebrita arriba. Debe ser congruente con DEF. Notemos que si yo tomo este triángulo y lo coloco encima del otro, van a ser triángulos totalmente idénticos. Así que dos triángulos son congruentes si sus 6 partes son congruentes. Pero resulta un poco largo demostrar que sus 6 partes son congruentes. Para eso se hace necesario utilizar los criterios de congruencia. El primer criterio que vamos a trabajar es el criterio LAL. Los triángulos son congruentes si tenemos dos lados congruentes y el ángulo que está comprendido entre esos dos lados van a ser congruentes. Por ejemplo, si tenemos el lado AB congruente con el lado DE, el ángulo A, que es el ángulo comprendido entre los dos lados, es congruente con el ángulo D y el lado AC es congruente con DF. Si se cumple esta propiedad, entonces decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF por el criterio LAL. Recordemos, el ángulo debe estar comprendido entre los dos lados. Es decir, si tenemos estos dos lados congruentes, no podemos tener que el ángulo B es igual a E o que C es igual a F. Tiene que obligatoriamente ser A igual a D. El segundo criterio es el criterio ALA. Los triángulos son congruentes si tenemos dos ángulos congruentes, es decir, el ángulo A con el ángulo D, el ángulo C con el ángulo F, y ahora es el lado el que debe estar comprendido entre los dos ángulos. Recuerden que tienen que ser los ángulos que son homólogos entre los dos triángulos. Es decir, el ángulo A congruente con el ángulo D, el ángulo C congruente con el ángulo F. Importante, el lado AC con DF. No puede ser ni AB con DE ni BC con EF. Tiene que ser el lado que está comprendido entre los dos triángulos. De esta forma podemos aplicar el criterio ALA. Y decimos que el triángulo ACB es congruente con el triángulo DEF. Y el último de los criterios sería el criterio LLL.
Este es el criterio más sencillo, ya que dos triángulos son congruentes si sus tres lados correspondientes son congruentes. AB con DE. Notemos que le colocamos una línea con una línea, una rayita y una rayita. AC con DF, dos rayitas, dos rayitas. BC con EF, tres rayitas, tres rayitas. Así que si esas tres partes son congruentes, automáticamente los triángulos son congruentes. De esta manera podemos utilizar cualquiera de estos tres criterios para probar que los triángulos son congruentes sin la necesidad entonces de probar que sus seis partes son iguales.